Señor, para glorificarte a través de la alabanza, porque tú has sido bueno con nosotros, pero el mayor motivo de nuestra alabanza y de nuestra oración es por lo que hiciste tú en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, ese es el mayor motivo por el cual te alabamos, el que tú, al dar tu vida, nos has traído a nosotros vida eterna. Dios, ese es el mayor motivo por el cual nosotros te servimos. Señor, hemos separado este tiempo también para venir a tu casa, para escuchar tu palabra. Y hoy venimos dispuestos, Señor, con la mente y el corazón abierto para escucharlo. Yo sé que a través de tu palabra, Señor, tú nos vas a bendecir. Tu palabra es luz en nuestro camino. Tu palabra es dulce a nuestro paladar. Tu palabra es ese faro que siempre nos lleva a puerto seguro. Gracias, Dios, por tu palabra escrita que nos bendice. Gracias, maravilloso Dios. Le voy a pedir que abran su Biblia en Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer del 1 al 6. Más bien yo lo voy a leer, es decir, con su vista, pero al momento de terminar de leerlo, no cierren la Biblia, déjenla ahí abierta. Y cuando lo encuentren, se pueden sentar, por favor. Ezequiel 37, del 1 al 6. Ya lo tenemos todos, entonces yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos de gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. No cierren la Biblia, por favor. Y el tema de la predicación en esta tarde es la visión de los huesos secos. Hace como 3 semanas, creo, un mes prediqué, pero no es el mismo sermón. ¿Por qué? Acerca de los huesos secos. Y hace mucho que tenía ganas de hacer un sermón de esto, pero cuando lo estuve leyendo me gustó mucho y seguí todavía estudiando un poquito. Entonces, no es el mismo sermón, El tema es la visión de los huesos secos. Y esta tarde hablaré acerca de la visión que tuvo el profeta Ezequiel, el cual se le conoce como el Valle de los Huesos Secos. Y hermenéuticamente o de la manera correcta, esta profecía es específicamente para el pueblo de Israel, pero también hay unas aplicaciones interesantes que podemos hacer. Y dice que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y esto sucedió por el año 597 a.C. Entonces, las circunstancias del pueblo de Israel no eran muy buenas, porque ellos estaban cautivos, es decir, no gozaban de su libertad, y ellos habían perdido toda esperanza y se sentían muertos en vida, como unos huesos secos. Y en ocasiones pasa lo mismo con nosotros. Hay problemas, hay dificultades y perdemos toda esperanza y sentimos que la misma esperanza se ha muerto o se ha ido de nosotros. Y hay motivos por los cuales el pueblo de Israel había sido cautivo.
o algunas cosas que ellos habían hecho. Por ejemplo, en los capítulos 6 y 7 de Ezequiel relata que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, y dice también que se habían convertido en idólatras. Y en el capítulo 6, en el versículo 9, puntualmente dice, en Ezequiel 6:9, dice: porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. En el capítulo 7 y en el versículo 20 habla de sus actitudes y dice: tan orgullosos estaban de sus valiosas joyas que con ellas hicieron imágenes de sus ídolos, pero yo haré que esas joyas les den asco. Israel había fallado, se habían olvidado de Dios, y esa fue la razón por la situación que ellos estaban viviendo ahora de estar cautivos en Babilonia. Ahora, examinemos lo que Jehová le mostró a Ezequiel a través de la visión. Vamos a leer nuevamente del versículo 1 al 3, estamos ahí en Ezequiel 37. Y dice del 1 al 3: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Número 1, me mostró un lugar sin vida. Me mostró un lugar sin vida. Dice: el espíritu de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó a un valle. Un valle es una llanura entre montañas o alturas. Se trata de una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada y alargada. Me imagino, según la descripción, un valle es rodeado de montañas y esto se encuentra abajo. Y eso es un valle, según la descripción que da. En algunos pasajes de la Biblia, un valle se usa metafóricamente y hace referencia a un tiempo de prueba y tribulación. Y dice que el espíritu de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó a un valle de huesos secos. El lugar donde fue llevado Ezequiel en espíritu fue en un valle. Pero lo peculiar y escalofriante de este valle es que estaba lleno de huesos humanos secos, separados y dispersos por todo el campo. Parecía aquel valle como si un gran ejército de soldados había muerto y que el ejército vencedor no tuvo compasión y convirtió aquel valle en un asilo de huesos secos. Y dice la misma visión que lo llevó, y lo hizo pasar cerca de los huesos, como diciendo: date cuenta que aquí no hay vida. Y le dice: si te das cuenta, estamos en un valle y están los huesos secos. Pero luego añade y le dice: secos en gran manera. Y lo que vemos a continuación es que la vista, pasamos a la siguiente, no era nada agradable, porque estaba en un valle, en una depresión, y lo único que miraba a su alrededor era huesos secos. ¿Y qué se podía percibir en aquel lugar? Si en aquel lugar solamente había huesos secos, y como lo dijimos, parecía que un ejército había acabado con otro y no tuvo compasión. ¿Y qué se podía percibir en aquel lugar? Obviamente tristeza. ¿Por qué? Porque no había vida. Parecía un lugar sin sentido. Probablemente el profeta Ezequiel decía: ¿qué estoy haciendo aquí? Porque no le hallo sentido. Estamos en un valle donde no hay vida, donde no puedo platicar con nadie, solamente está lleno de huesos secos. Era un lugar donde se experimentaba la soledad, porque ¿con quién
lugar sin vida. Y realmente era triste en su aspecto la visión que se le estaba mostrando a Ezequiel. Vamos a leer ahora el versículo 3 al 6. Versículo 3 al 6. Y dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Número 2, me mostró lo que quería hacer, me mostró su plan. Una vez que el Señor hizo que el profeta observe minuciosamente la condición de aquellos huesos secos, ahora pregunta, pasamos a la siguiente por favor, ahora pregunta: ¿vivirán estos huesos? Uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pudiera resucitar de alguna manera, pero nadie espera que los huesos dispersos y desprendidos puedan vivir. Y admirablemente Ezequiel responde la pregunta de Dios con la única esperanza que podía encontrar, diciendo: Señor Jehová, tú lo sabes todo. Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí tenía su esperanza en Dios. Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos. Ezequiel confiaba en que Dios sí sabía. Pasamos a la siguiente, por favor. El plan era dar vida a todos esos huesos secos. El plan era dar vida a todos esos huesos secos. Al parecer, ahora se le pedía a Ezequiel hacer algo ilógico. Cuando se le dice: profetiza sobre estos huesos. Hacer esto estaba fuera de toda cordura. Porque le están diciendo: profetiza sobre un montón de huesos secos, un valle lleno de huesos secos. Era algo que estaba fuera de toda cordura. Y estos huesos representaban a Israel. Estos huesos representaban al pueblo de Israel, que se encontraba cautivo, y por consecuencia de estar cautivos ellos estaban secos espiritualmente. El pueblo de Israel había perdido la fe, había perdido la esperanza en medio del cautiverio. El pueblo de Israel estaba separado de su tierra y dispersos en Babilonia y en otras naciones. Y estos huesos es lo que representaban una nación que no tenía vida, una nación que estaba seca espiritualmente, una nación que estaban separados. Y era un cuadro triste el que estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Vamos ahora del versículo 7 al 10. Y dice: profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué dice? Y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos, ¿qué pasó? Se juntaron cada hueso por su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado,
y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Número 3, me mostró su poder. Número 3, me mostró su poder. Impresionante lo que ahora estaba sucediendo, porque se le mandó a Ezequiel a profetizar sobre unos huesos secos, y al momento de hacerlo, de profetizar o decir la palabra, lo acabamos de leer, dice que hubo un ruido y hubo un temblor, y se empezaron a juntar hueso con cada hueso. ¿Te imaginas? Dice que hubo un temblor y se empezó a juntar hueso con cada hueso. ¿Puedes imaginar por unos momentos esta escena? Estás tú ahí parado y luego te dicen profetiza, y tú lo haces porque sabes que es Dios. Y cuando profetizas hay un temblor y empieza a temblar, y después dice que se empezaron a juntar hueso con hueso, y los huesos estaban dispersos. Entonces probablemente Ezequiel estaba parado por allí, y de repente pasó una pierna por enfrente de él, un hueso, y ay, cuidado, y luego de repente pasó un cráneo, y luego de repente una mano, y hubo un estruendo y empezó a temblar. ¿Qué hubiera hecho usted ahí? Si estás en un baile de huesos, estás solo, y de repente empieza a haber un ruido, empieza a temblar la tierra y los huesos se empiezan a mover, ¿qué hubiera hecho usted? Muchos hubieran corrido, no se hagan. ¿Qué está pasando? Algo sobrenatural estaba sucediendo. Pero esto sucedió porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios lo cambia todo. Porque la palabra de Dios es poderosa cuando sale de nuestros labios, cuando decimos la palabra de Dios. Por eso empezó a suceder todo lo que estaba sucediendo, porque Ezequiel obedeció a lo que Dios le dijo que hiciera. Porque la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios lo cambia todo. Cuenta por ahí una historia que había un hermano que servía a Dios y le gustaba mucho ir a la iglesia, cantar y hacer muchas cosas, pero nunca le habían puesto a predicar. Y un día le dijeron, hermano, usted nos va a predicar el domingo. Dijo, pero si yo nunca he predicado, no importa, tiene que hacerlo porque ya es el tiempo. Y dice que el hermano, desde ese mismo domingo que le hicieron la invitación, empezó a estudiar, y por ahí del miércoles ya había escrito muchas cosas, pero no podía practicar en su casa porque estaba su esposa y tenía como 5 niños, y quería practicar lo que iba a predicar, pero de repente le hablaba un niño, papi, y una pregunta, y papi esto, y mamá, total que no se podía concentrar. Entonces él dijo, ya sé lo que voy a hacer. Dijo, aquí a media cuadra está el monte. Dijo, me voy a ir allí, me voy a meter un poquito adentro, ahí donde nadie me ve, y ahí voy a predicar, para practicar. Entonces el hermano se fue al monte y se metió algunos metros adentro para estar lejos de la calle, que nadie lo viera, que nadie lo escuchara practicar. Y cuando entró ahí se dio cuenta que había un perro amarrado, una chiva y una vaca y 4 huizachas. Dijo, bueno, les voy a predicar a ellos. Y empezó a predicar, de salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario. No importa cómo tú seas, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo alcanza a cubrirnos a todos, porque para eso dio su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Dice, ¿cuántos dicen amén? Y volteaba a ver el carro a ver si contestaba. O el huizache a veces se movía, pero no, obviamente no pasó nada. Y él se dio
Y le dice él, no importa que hayas sido un drogadicto, hay salvación para ti. No importa que seas un borracho empedernido, hay salvación para ti. No importa que hayas matado a alguien, no importa lo peor que te imagines que tú hayas hecho, hay salvación para ti. Y dijo, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Como hablándole al becerro, a la chiva, al perro y a los 4 guisanches. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Dice yo que gritó alguien, ¡yo! Dijo el hermano, voltea a ver al perro y dice, ¿tú no hablas? Voltea a ver al becerro, pues tampoco, y los guisanches. Dijo, como no los puedo ver a todos, me voy a hacer por atrás. Ahora sí pueden verlos a todos. Dijo, porque aquí ocurrió algo raro. Dijo, lo pregunto una vez más, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y otra vez escuchó, yo. Pero él estaba viendo a todo su público ahí, y a lo mejor ninguno habló. Y de repente venía un señor corriendo desde allá y empezó a gritar, yo quiero aceptar a Cristo. Y lo que quiero decirles es cuando nosotros decimos la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay poder. Porque la palabra del profeta, si fuera de él, no hubiera tenido poder, pero él dijo la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y empezó a ocurrir el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Un estruendo, empezó a temblar y los huesos empezaron a juntar, porque dijo la palabra que se le había dicho que dijera. Pasamos a la siguiente, por favor. Ezequiel no profetizó de sí mismo, sino lo que Dios le dijo que anunciara. Y por eso lo sobrenatural estaba sucediendo. Porque fue dicha la palabra de Dios. Y debemos de entender esto. En nosotros no hay ningún poder. En ninguno de nosotros hay poder. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en decir la poderosa palabra de Dios. Hay muchas personas que hablan de sí mismos. Y eso de yo hago, y yo esto, y yo aquello, y que mi palabra es poderosa, y que yo puedo decretar, yo puedo amarrar, y acá no es cierto. Lo que tiene poder siempre es decir la poderosa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que lo cambia todo. Vamos a leer ahora del versículo 11 al 14, por favor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos, ¿qué? Se secaron. ¿Qué más? Y pereció nuestra esperanza. Y fíjense lo que dicen de ellos mismos. ¿Qué dice? Y somos de modo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Número 4, me mostró su gran poder. Número 4, me mostró su gran poder. Israel estaba cautivo por Babilonia, y al estar cautivos, en ellos murieron muchas cosas por causa de lo que estaban viviendo. Porque en los versículos que leímos dice que murió en ellos la esperanza. Murió la esperanza de ser libres, murió la esperanza de ser independientes. La repatriación era algo imposible, y esa imposibilidad a ellos los agobiaba, porque a quien les gusta estar en una tierra extranjera y aparte estar como cautivos. Y el pensamiento de ellos era triste. Aquí lo revela lo que acabamos de leer.
y no te deja salir. Te castigan a los muchachos o a los jovencitos que dicen, te quitaron el recreo, te quitaron esto, lo otro. Es una desesperación muy grande. O en tu casa, los jóvenes, cuando no te dejan salir porque te portaste mal y a lo mejor te mereces un poco estar sin salir, no hayas que hacer. Pero ahora imagínate, ellos vivían cautivos y no tenían esperanza de nada, no podían pensar en metas. En ellos ya no existía la ilusión. Había muerto en ellos una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano, que es la esperanza de cosas nuevas o buenas para el día de mañana. Y ellos decían de sí mismos, porque lo leímos, destruidos estamos. Y esto habla de que ellos no tenían fuerza para seguir adelante, no tenían fuerza para levantarse. Ellos antes de intentarlo ya sentían totalmente derrotados. ¿Para qué intentar algo si la derrota ya estaba garantizada? No había esperanza de que algo bueno les sucediera, porque ellos mismos decían, todo en nosotros fue destruido. Y si les preguntara a ustedes, muchos de nosotros nos hemos sentido así algunas veces. Lo duro llega a nuestras vidas, que no tenemos esperanza. Lo difícil viene y nos golpea. Pensamos que el día de mañana no será bueno. Ellos decían de sí mismos, estamos dispersos, lejos de casa. Porque cuando a ellos los llevaron cautivos, no es decir que, hermana Graciela Ríos, tráigase a su familia y vamos a llevarlos a todos juntos para llevarlos cautivos, pero que estén juntos para que no sufran. No, un cautiverio no era así. Es decir, que se agarraban la familia del hermano Mar, no iban a ir todos juntos, iban a quedar dispersos. Y era triste la situación, porque ellos decían, ¿dónde está mi familia? La que me da fuerza, porque papá y mamá no estaban juntos, estaban todos dispersos, separados. Y ellos decían, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos en todo destruidos. Y la casa de Israel tenía razón para decir esto. Pero su única esperanza de vida y restauración estaba en Dios, que es el que todo lo puede. Ellos decían, pereció nuestra esperanza. Eran palabras de desánimo nacidas de la constatación de la desolación producida por la divina reprobación. Y era una descripción precisa. Pero en medio de todo eso, Jehová promete levantarnos. ¿Y qué fue lo que movió el corazón de Jehová? Porque al principio dijimos que ellos se habían apartado de Dios, habían sido infieles y se habían convertido en idólatras. Pero ¿qué fue lo que movió el corazón de Jehová? Lo que movió el corazón de Jehová fue el amor. Porque Dios ama a su pueblo. Y esta noticia era una noticia que lo cambiaba todo. Porque el Todopoderoso Jehová ahora estaba prometiendo restaurar la casa de Israel. Y me encanta cuando dice, así ha dicho Jehová. O sea, estén seguros, es mi palabra, es mi nombre. Porque cuando esto suceda, sabráis que yo soy Jehová. Ustedes experimentarán el gran poder de Dios. Y Él se revelaría poderosamente a través de esta gran obra de avivamiento y restauración de la tierra. Porque en su nombre hay poder. Amén. Gloria a Dios. Como diciendo, di mi nombre para que lo grandioso suceda. Porque el nombre de Jehová cambia el entorno. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y me super encanta cuando les dice, pueblo mío, paternal, diciendo, no los puedo dejar. Porque el amor de Jehová no abandona.
El amor de Jehová no abandona. Y una gran noticia venía ahora para Israel. A pesar de que ellos habían fallado, por el gran amor del Señor, Él restauraría la casa de Israel. Hay algo que nosotros debemos de saber, es que Dios siempre está. Él siempre está. Pero también debemos de saber que existen los problemas y Dios sigue estando. Pero también existen los hombres llenos de Dios que escuchan la palabra de Dios y traen un mensaje poderoso para nosotros. Y son muchas las razones que hoy podemos tener para el abatimiento. Y muchos de nosotros también podemos decir, nuestros huesos están calcinados. ¿Quién no ha vivido en su propia carne las secuelas de la 1000 veces nombrada crisis? Nos alejamos de Dios y parece que estamos destruidos, pues la esperanza se ha ido. Pero Dios mismo, por la boca de Ezequiel, nos alienta y regala una palabra de esperanza. Debemos de confiar en Dios. Porque a lo mejor algunos de nosotros nos encontramos en ese valle que es una depresión entre montañas y nos encontramos muertos, secos en gran manera, porque algunos nos hemos olvidado de Dios. Los mismos afanes de la vida nos hacen estar allí. Y pasamos días difíciles, días duros. Pero lo que tú debes de saber es que Dios siempre está. Porque Dios conocía la necesidad de su pueblo. Porque Él mismo en la visión es el que le dice, es que ellos, mi pueblo, no tiene esperanza. Ellos dicen que están del todo destruidos. Mi pueblo dice que no podrán salir adelante. Y esto nos habla de que Dios escucha el clamor que nosotros tenemos. Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Dios conoce lo que acontece en nuestra vida. Y muchos de nosotros en ocasiones somos injustos porque nos hemos olvidado de Dios. Pero hay algo tan maravilloso en Dios que no lo tiene ningún ser humano. Es que Dios nos ama por sobre todas las cosas y en su gran amor nos muestra misericordia, bondad y nos restaura. Pero también es importante que existan hombres y mujeres llenos de la poderosa presencia de Dios. Para que el Señor venga contigo y te revele lo que tú necesitas hacer. Porque hay un pueblo allá afuera o aquí mismo que está clamando por misericordia, diciendo, Señor, no sé qué hacer. Soy como esos huesos secos en gran manera. No hay esperanza de lo que yo era se vuelva a juntar para volver a tener ilusión de vivir. Pero qué maravilloso es que haya hombres y mujeres tan llenos de la presencia de Dios que Dios pueda venir y hablar a tu vida y decir, hermano, levántese y vaya y predique. Y dígales a los de Colonia que hay esperanza en Dios. Que no piensen que todo está perdido. Se necesitan hombres y mujeres llenas de la presencia de Dios, para que cuando Dios escuche el clamor, Dios sepa que hay siervos, que hay mujeres y hombres listos para escuchar la voz de Dios y que traigan libertad. Aleluya. Porque qué maravilloso sería que haya un grupo de mujeres que no tienen esperanza de vida, pero que venga el poder del Espíritu Santo sobre ellos y le digan, ahora hay cierto grupo de personas que necesitan escuchar palabra del Señor. Amén. Y que sea tanta la comunión que ellas tengan con Dios,
para que ella pueda escuchar la voz de Dios y ver lo que Dios quiere que vea y decirle a ella lo que necesita decir para que todo aquello que parecía muerte y sin esperanza empiece a cobrar vida. Dios siempre está, necesidades siempre habrá, pero se necesitan hombres y mujeres llenos de la poderosa presencia de Dios y que empiecen a decir la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios es dicha, los milagros empiezan a suceder, porque la palabra de Dios lo cambia. La palabra de Dios lo cambia. Por favor, pónganse de pie. Voy a pedirte ahí donde estás. Empieces a orar a Dios. Si te has sentido triste, si te has sentido a lo mejor en aquel valle, y has pensado que el día de mañana no será bueno, te identificas un poco, dile al Señor unos momentos, habla con Él, porque esta palabra es para ti. Porque así como Dios habló a Ezequiel para dar un mensaje al pueblo de Israel, de esa misma manera nos habla hoy en esta mediodía, diciendo que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, no todo está perdido. Dios siempre está. Los problemas existen, pero Dios, Él siempre está. Y la palabra de Dios lo cambia todo. Estás fatigado, dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, porque yo